de gobierno de Javier Milei, depreciación del salario, ajustes tarifazos, baja en la actividad industrial, pérdida de empleo y un corte en las políticas sociales. A modo de resumen, mencionamos estos elementos porque algunos ya se están aplicando y otros llegarán en cualquier momento. Pero saludamos a Guido Lapa, que es economista. Guido, gracias por venir. No, Gracias, Guido. Tenemos placas, ¿no? Para mostrarles. Vamos a compartir, sí, con ustedes. Por supuesto, estuvimos hablando de todo lo que viene aumentando, pero vamos a plasmarlo también en las siguientes placas para que ustedes también lo puedan leer con nosotros. Bueno, ahí empezamos entonces la suba en alimentos, por ejemplo, que lo veníamos destacando con Adri hace instantes. Por ejemplo, el vinagre que aumentó un 64,2%, el aceite un 37,6%, harina 32,5%, entre tantos productos, ¿no? Por supuesto que vinieron aumentando. Hablamos de la primera quincena de este 2024. Bueno, mirá, el yogur 35% aumentó en la primera quincena de enero, el arroz 18,8%, los fideos 14,7%. Y seguimos más, ¿no? Claro. Tenemos más alimentos. Como hablábamos, alimentos básicos como el arroz que estábamos viendo. Bueno, la manteca 14,7% aumentó, el queso crema un 13,5%, huevos 9,4%, que viene aumentando hace meses los huevos. Bueno, ahí vamos viendo un poco entonces el aumento de los productos. Y vamos a conversar con vos, Guido, ¿no? Cómo se está llevando a cabo esto, porque hablamos de los productos, pero también estuvo aumentando el transporte, que ahora se viene un gran aumento para febrero, como veníamos hablando, y cómo está impactando a la sociedad, a la gente, al trabajador. Es que, mira, yo veía los productos que eligieron ustedes para la placa y el transporte, digo, no son consumos de casta, ¿no? Claro. La casta no viaja en colectivo, la casta no se ve afectada por la harina y por los fideos, es decir, son consumos populares. Sí. La inflación de alimentos estuvo bastante por encima de lo que fue la inflación de diciembre. La inflación de alimentos fue de casi el 30% y la inflación de diciembre fue de 25,5%. Y lo más probable es que esta tendencia continúe. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que una inflación que ya venía siendo muy dura para los trabajadores, probablemente siga recayendo sobre los más débiles, sobre los más pobres, sobre los más vulnerables. Entonces, nosotros estamos en un contexto en donde con la excusa de un reacomodamiento de precios relativos, con la excusa de problemas preexistentes a la Argentina, que nadie duda de que existían, las medidas que se vienen tomando empeoran todo el cuadro de situación. Si uno mira, el gobierno decidió posponer la convocatoria al salario, a donde se define el salario mínimo. Entonces tenemos el mínimo vital y móvil, el salario mínimo vital y móvil, que impacta sobre los planes sociales, que impacta sobre el salario de las empleadas de casas particulares, que impacta sobre el salario de la construcción. Hay un montón de rubros que están definidos por el salario mínimo vital y móvil. Esos aumentos pospuestos. Para las jubilaciones, una idea en la ley ómnibus de derogar la movilidad y que sea potestad del Poder Ejecutivo definir cuánto se le aumenta y cuándo se le aumenta a los jubilados. Paritarias, vemos que se arreglen las partes como individuos, como si fuesen todos iguales. Entonces, los ingresos populares por el piso, los precios subiendo ya ni siquiera por ascensor, por cohete de Elon Musk. Entonces tenemos una situación muy, muy grave, un deterioro generalizado de las condiciones de vida de la mayoría de la población y un gobierno que mira para otro lado y se hace el distraído. Y lo que te da más bronca es que estamos ante un gobierno que festeja este 25%, que te dice que hay que llevar en andas al ministro Caputo. ¿Por qué algunos economistas, como Fernando Marengo, dijeron que el gobierno de Milei avanza en un proceso de ajuste de los precios relativos en una sola vez y lo compara con lo que ocurrió en la economía de 1975 y que posiblemente sin el apoyo social que tiene Javier Milei y sin el apoyo político, esto puede devenir en un Rodrigazo? ¿Vos ves ese escenario? Totalmente. A ver, el plan económico a mí me hace acordar mucho al Rodrigazo, porque para por ahí la audiencia que no lo tiene tan presente, Rodrigazo tuvo 3 grandes puntos económicos. Uno que tenía que ver con un aumento del combustible, que acá se repite, ya tenemos el aumento de la super desde diciembre hasta ahora, en 45 días, aumentó 120% la nafta. Otra fue una devaluación muy fuerte de la moneda y nosotros pasamos de 400 a 800 casi por decreto. Y un tercer elemento que es el de las tarifas, que con el Rodrigazo aumentaron muchísimo las tarifas. Y bueno, ahora
Algunas ya, como la de transporte, ya se anunciaron, otras están todavía por anunciarse, como la del gas y la electricidad. Entonces, hay elementos comunes a las dos. ¿Qué produjo el Rodrigazo? El Rodrigazo produjo la inflación más alta de la historia argentina hasta ese momento, o una de las más altas, para ser preciso, cerca del 300% en el 75 y más del 400% en el 76. Y por otro lado, produjo la primera huelga general contra un gobierno peronista en toda la historia. Es decir, que hubo una reacción popular que terminó volteando ese plan económico y terminó volteando a López Rega. Entonces, que dentro de la dictadura creo que había una porción que no iba por ese plan tan duro, y el plan de Celestino Rodrigo, que fue el que Videla opta para llevar adelante, ¿no? No, es en el gobierno de Isabel. En el gobierno de Isabel, pero bueno, en la dictadura ya comienza a originarse, ¿no? Claro, es previo a la dictadura, después de la dictadura hay elementos del Rodrigazo que también continúan. Tiene su efecto de réplica. Sí, pero sobre todo lo que tenemos es una reacción popular frente a eso, que eso es lo que por ahora veremos. Tenemos esta semana una jornada muy importante como es la del 24, veremos finalmente si tantos sectores afectados, porque yo, por ejemplo, esta semana me tocó seguir muy de cerca las exposiciones en el Congreso. Y esta semana no hablaron los diputados y las diputadas, sino que por el contrario, todo el arco civil, si se quiere, exponía si estaba a favor o en contra de la ley ómnibus y por qué. Y es impresionante que no han dejado un solo sector social por afectar, por ofender, por desprestigiar, porque en definitiva, desde los profesionales de la salud mental, hasta la cultura, hasta los yerbateros, hasta los farmacéuticos, es impresionante, pero se han metido con todos los trabajadores, ya sea más desde un lugar obrero, como algunos trabajadores pequeños y medianos que se ven absolutamente, digamos, corridos luego de la ley ómnibus, tendiendo a una concentración de la economía que yo no recuerdo haber visto nunca en mi vida. Todos los artículos que se derogan y demás tienen un nombre propio, un beneficiario, una empresa que se va a apropiar de ese negocio y, en definitiva, con la idea de la desregulación, en realidad lo que vamos a atender es a una concentración enorme de la economía. Guido, ¿cuál es tu mirada con respecto a lo que estuvo hablando Javier Milei en el Foro Económico Mundial allí en Davos, que al parecer dicen que fue como un papelón? Sí, me pareció... ¿Qué podés resaltar vos de ahí de lo que dijo? No, un hombre que verdaderamente no parece tener un principio de realidad muy formado, porque ir a Davos a hablar de que Occidente está en peligro, de que el feminismo retrasa el crecimiento económico, hablar de que el socialismo está acechando cuando finalmente nada de eso está ocurriendo. Lo que dijo, para mí lo peor de todo, ahí se me vino a la cabeza, es decir que es lo mismo el socialismo que el nacionalsocialismo, que los nazis, que la socialdemocracia, ofendiendo absolutamente a todos los presidentes con los que él quiere dialogar y tratando a muchos de quienes él quiere ir a venderle la Argentina, a venderle la Argentina literalmente, ¿no? En lugar de hablarles de toda la potencialidad que tiene nuestro país. Venderlo bien, ¿no? Porque básicamente lo que estuvo diciendo es como, no te dan ganas de negociar o por ejemplo, poner la mirada en Argentina, sino que básicamente lo puso en una posición de decir estamos destruidos. Pero ¿quién va a traer una inversión a un país cuyo principal líder está hablando como si estuviese en plena Guerra Fría y queriendo destrozar una cantidad de cosas que se han impuesto en la opinión pública sobre la base de principios científicos? El ambientalismo, el cuidado del ambiente, no es un invento socialista el que dice que el cambio climático es la agenda marxista. Es un hombre que no parece estar dentro de todo en sus cabales, que hizo una buena elección en el balotaje, pero que de ahí a irte a codear con los principales líderes del mundo, a llevar semejantes cosas y a replicar las cosas que ha dicho acá y que una parte de la población argentina ha comprado, me parece muy grave. Y además también hay grupos de ambientalistas que tienen informes muy serios sobre el cambio climático, pero además hay organismos oficiales, ¿no? Que no son grupos de ambientalistas, que tienen números también muy rigurosos sobre lo que puede llegar a pasar con el cambio climático. Hay científicos, está comprobado, se estuvo analizando a lo largo de la historia, las temperaturas, lo que viene sucediendo, esta
transición. Se entiende que hay gente que no cree en el cambio climático, porque hay gente que no cree que realmente está pasando eso con el planeta. Pero me parece, ¿no? Javier Milei, gobernador, bueno, del país, ¿no? Presidente, que lo lleve de esta manera cuando justamente hay acuerdos, como el Acuerdo de París, donde hay distintas cumbres que se llevan a cabo para hablar de la parte ambiental, algo que nos compete a todos, ¿no? Porque es a nivel global, a nivel planeta, y que él salga a decirlo ahí, básicamente como si fuese una mentira, pero se está viviendo. Otro hecho que causó vergüenza, cuando fue a hablar de los monopolios, justamente a Europa y Estados Unidos, que tienen leyes antimonopólicas, ¿no? Biden le ha pasado en su administración cuando se incrementó la carne en Estados Unidos. Ahí fue duro sobre ese incremento y fue en contra de los monopolios de la carne. Guido. Sí, Milei tiene una idea de que el mercado no falla, lo dijo ahí en Davos, de que finalmente si el mercado tiende al monopolio es porque era lo más eficiente y lo más efectivo para el mercado, llenando de flores un régimen social que indudablemente en todo el mundo está en crisis, porque en todo el mundo hay movilizaciones populares en contra de la inflación que sufre el mundo, en todo el mundo hay una tendencia bélica que no se ve desde la Segunda Guerra Mundial, y él dijo estamos en un momento de paz. Es impresionante, por eso digo, pareciera ser una persona que no tiene un fuerte principio de realidad, y en ese embellecimiento del capitalismo es que él termina a cada rato tildando a todo el mundo de comunista y tildando a todo el mundo de socialista, porque lo que no quiere es hacerse cargo que su idea, la del capitalismo, deja un montón de gente en la pobreza, en la miseria, desplaza poblaciones enteras por problemas bélicos, por crisis climáticas. Entonces, todo lo que sea eso es socialista. Ahora, recién mencionábamos a Celestino Rodrigo. Vamos a mencionar también a Martínez de Oz, mencionemos a Cavallo, mencionemos a Macri. Estas recetas se vienen aplicando hace muchísimos años en Argentina y sabemos en qué desencadenan, ¿no? En la pérdida de empleo, el ajuste brutal. Y también este es un gobierno donde los gobiernos de corte neoliberal también son propensos a una fuerte represión también a la hora de la protesta social, ¿no? Todavía no se vio un hecho violento de represión, pero algunas señales, ¿no? Como las protestas de diciembre. Sí, Patricia Bullrich estuvo en el Congreso exponiendo la semana pasada y ella demostró, no lo dijo explícitamente, pero dejó muy claro que este orden social que ellos quieren imponer no pasa sin un orden en las calles. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la gente proteste por las consecuencias de aquello que ellos están aplicando, le vamos a poner la mano dura. Están proponiendo modificar el Código Penal en la ley Ómnibus para que cualquier organización que se manifieste tenga prisión efectiva. Quieren modificar las penas agravándolas para cualquiera que se manifieste pueda ser juzgado y pueda cumplir con prisión efectiva. Es algo que es totalmente anticonstitucional desde ya, atenta contra todo derecho a la protesta, que es un derecho constitucional, y este gobierno aparentemente está dispuesto a ir por todo y a imponer, barriendo consensos constitucionales, imponiendo por la fuerza un plan económico que evidentemente va a dejar muchos caídos y que, a diferencia de lo que había dicho Milei, no está la billetera abierta para los caídos. Por todo lo que decíamos recién, vamos a un incremento de la pobreza y a una ausencia total del Estado para contener ese incremento de la pobreza. Bien, Guido, bueno, te agradecemos que vengas. Ya hablamos varias veces en distintas oportunidades, pero claramente siempre hay algo nuevo. Por supuesto, vamos analizando un poco lo que va pasando día a día y te agradecemos que hayas venido. Gracias, Hasta la próxima.